Les felicito a los que perseveran en la oración porque quizá no son muchos, ¿no? A veces la gente, eso se desconecta. Un día que no madrugamos es un día que la gente se empieza como a desconectar, pero le felicito porque usted está ahí conectada en esa disposición espiritual para buscar del Señor. Entonces un saludito muy especial a los y las que están ahí conectadas en oración, buscando la presencia del Señor. Vamos a orar porque el tema de hoy sé que le va a bendecir grandemente y necesitamos oírlo ya. Ya mismo. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu fidelidad y por tu amor. Bendigo a las personas que se están conectando aún de camino, Señor, a sus compromisos, a su trabajo, Dios, a quizás, Señor, a sus asuntos médicos, Señor, Dios. Bendigo la vida a todas las personas que nos escuchan en esta mañana, Dios, porque disponen su corazón, Señor, para oírte, Dios. Ahora mismo te pedimos, preparamos el corazón, Señor, Dios. Háblanos, Señor. Padre, con esta sencilla oración te decimos, Señor, háblanos, permítenos escucharte, permítenos atender tu voz, Señor, en esta hora, que nuestro espíritu pueda entender lo que tu palabra nos quiere enseñar en esta mañana, Señor. Tú estás aquí, Señor, en medio de nosotros. Tú no nos has dejado, Señor Dios. Eres presente, Señor, eres un Dios presente, Señor, que se manifiesta, Señor, en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana y disponemos el corazón. Bendigo a cada persona, Señor, cada hombre, cada mujer que dispone su corazón, Señor, y que hoy, Señor, se conecta a través de este tiempo de bendición. Te damos gracias, en tu presencia nos quedamos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Recuerden que este espacio también es un espacio de bendición, que ustedes van a poder también enviarle este devocional a alguien a través de YouTube, porque estos espacios se están grabando y estamos ahí como eso, permitiendo que otros puedan conectarse a través de esa bendición de que es YouTube. Amén. Así que ustedes van a poder mandar esto a quien ustedes quieran si esto le bendice. Hoy quiero, y el tema de hoy justamente lo enviábamos a los grupos, se llama Al encuentro con Jesús. ¿Y qué significa al encuentro con Jesús? Y es que existen personas que bueno, Jesús le salió al encuentro a muchas personas, ¿no? Le salió al encuentro a diferentes personas y hizo milagros en la vida de ciertas personas, pero hay casos registrados en donde Jesús ya tenía planeado pasar por ciertos lugares, ¿cierto? Pero fueron ciertas personas las que, sabiendo que Jesús estaba pasando por ahí, le salieron al encuentro y quisieron encontrarse con el Señor Jesús. Encontramos a un hombre pequeño llamado Zaqueo, que sabiendo que Jesús estaba pasando por un lugar, se preparó, ¿cierto? Para poder verlo y hizo algo muy especial para poder verlo. Encontramos a una mujer que pese a su condición de enfermedad, de inválida física y y socialmente, ¿cierto? Una relegada socialmente, decide abrirse camino en medio de la gente, en medio de lo que la gente le podía juzgar, de hecho, y ir al encuentro con Jesús. Y nos encontramos con un hombre también que, este sí fue por cosas del destino, vamos a decirlo, bueno, porque Dios así lo quiso, porque no, aquí no hablamos de cosas del destino. Estaba parado junto al camino donde Jesús iba a pasar, un ciego, ¿cierto? Estaba ahí, bueno, no estaba parado, estaba postrado ahí junto al camino por donde Jesús iba a pasar, y cuando escucha que Jesús viene, este hombre hace algo para llamar la atención de Jesús. Y justamente es esto, ¿qué cosa tienen en común estas tres personas? Este hombre pequeño, esta mujer que está enferma y este ciego, esta persona que está ciega. Que las tres personas no esperan a que Jesús vaya a ellos porque ellos tienen necesidad, ¿cierto? Ellos no esperan a que Jesús vaya o se conforman con solo verlo quizá a la distancia. Ellos hacen algo para salir al encuentro con Jesús, para poder encontrarse con Jesús, para llamar la atención del Señor Jesús. Y estas tres historias me llaman la atención porque hablan de cómo las personas no se conformaron con oír que Jesús estaba por ahí, sino que empiezan a llamar la atención del Señor. Y esto es algo que hoy tú y yo vamos a tener que hacer y vamos a aprender.
llamar la atención del Señor Jesús, porque no basta con oír. No basta con saber que Jesús es bueno y puede hacer un milagro en nuestra vida. Necesitamos llamar su atención. Y llamar su atención no solamente habla de querer que Dios de pronto nos voltee a ver, sino de vencer nuestros miedos. A veces nos da miedo acercarnos a Dios, o a veces estamos en un estado de comodidad en donde, aunque podemos estar cerca de Jesús, no nos ve el Señor porque no llamamos su atención, no hay una intencionalidad. Recuerda que estos tres casos, el del hombre pequeño, el de la mujer enferma y el del ciego, llaman la atención del Señor Jesús. En la historia del hombre pequeño me refiero a la historia de Zaqueo. Usted sabe quién era Zaqueo, un publicano, un recaudador de impuestos. Y entonces Zaqueo se encarama en un árbol, ¿cierto? Y desde allí él dijo: yo voy a poder ver al Señor Jesús, porque Zaqueo tenía una limitación física. Era un hombre bastante bajito, un hombre pequeño. Pero entonces Zaqueo se encarama en ese árbol quizá, y ese árbol representa quizá eso que él puede hacer, que quizá o que necesita hacer, que otros no tienen necesidad, porque otros quizás son altos y pueden ver perfectamente a Jesús y Jesús los puede ver. Pero Zaqueo reconocía que quizá por su tamaño no iba a poder ver a Jesús, y entonces él tenía que vencer una limitación. ¿Cuál era? Pues la de su condición física, y entonces se encarama en ese árbol, ¿cierto? Y desde ahí empieza a ver a Jesús, y ahí, amado y amada, es cuando Jesús lo nota. Y mira, amado y amada, probablemente mucha gente ya lo había hecho, ¿cierto? No sabemos, los niños lo habían hecho. Pero esta actitud llama la atención del Señor Jesús, porque hay un Zaqueo, hay una persona, ¿cierto?, que intencionalmente quiere ver a Jesús. Y esto es lo que marca la pauta. Cuando yo les hablo de salir al encuentro con el Señor Jesús, hablo de algo, una intención del corazón, de hacer lo necesario, de hacer lo que es debido para que se vea que de verdad quiero conocer al Señor, que de verdad quiero una intervención de Dios en mi vida. ¿Qué estás haciendo tú y yo? Estamos haciendo intencionalmente para llamar la atención del Señor. Porque a veces queremos llamar la atención del Señor Jesús con una oración de 5 minutos. ¿Sí? Con una oración o un encomendarnos, una oración rápida, a veces de menos de 5 minutos antes de salir a la casa. Pero amado y amada, aunque el Señor escucha todo y Él es omnisciente, todo lo sabe, ¿cierto? Y omnipresente en todo lugar, el Señor necesita ver que en tu corazón de verdad hay una necesidad de Él. Esa gente que manifiesta que realmente quiere ver a Jesús, ¿sí? Y que hace lo necesario y sacrifica ciertas cosas para poder ver a Jesús, es la que llama la atención de Jesús. Y entonces cuando Jesús ve a Zaqueo, ahí es que le dice: bueno, Zaqueo, voy a ir a quedarme en tu casa, y genera una transformación en la vida de Zaqueo. Cuando cuando llamamos la atención del Señor Jesús y Él entra en contacto con nuestra vida cambia. La otra historia de la que le hablaba, de alguien que llama la atención del Señor Jesús, es la mujer que estaba enferma, ¿cierto? Con un flujo de sangre. Se encuentra en Lucas capítulo 8, versos 43 al 48. Y entonces esta mujer, ¿cierto?, relegada a su casa. Esta historia usted la ha escuchado muchas veces, yo la he enseñado muchas veces, pero es que siempre me impacta. Es una mujer que por ley debería estar en su casa encerrada por la condición que ella tiene. Y quizá no solamente la ley, sino todo lo que le había pasado le invitaba a ya resignarse, a morirse con esta enfermedad. Lucas versículo 43 del capítulo 8 dice: una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y no podía ser curada por nadie. Aquí hay ¿cómo se llama esto? Un edicto sobre esta persona. No podía ser curada por nadie. Es decir, ya no tenía soluciones de problema. Y entonces ella pudo haber dicho: no, bueno, pues ahí está Jesús, pero yo soy resignada. Ya acepté mi enfermedad, ya sé que aquí no va a cambiar nada. Quizá si hubiese sido otro problema hubiese dicho: mi matrimonio ya no va a cambiar, mi familia no va a mejorar, yo ya no voy a mejorar, ya, porque nadie ha intentado todo y ya no se puede hacer nada, ¿sí? Sin embargo, esta mujer hace algo.
Y es que se acerca el Señor Jesús, se abre camino en medio de la multitud, pero mire, me llama mucho la atención esto. Había mucha gente alrededor de Jesús, del Señor Jesús, mucha gente. El texto dice que había una multitud de personas que lo apretujaban, ¿cierto? Pero a pesar de que hay mucha gente alrededor de Jesús, solo una mujer toca a Jesús y ni siquiera lo tocó físicamente, tocó su manto, pero lo tocó con intención, amados y amadas. Dice, y se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, verso 44, y al instante cesó el flujo de sangre. Y entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, claro. Pero mire, usted nunca había notado esto. ¿Por qué la gente negaba que había tocado a Jesús cuando evidentemente lo había tocado físicamente? Habían tenido un contacto con él porque dice que la multitud lo apretujaba. El mismo Pedro le dijo, ay, pero Jesús, maestro, ¿por qué dices esto? Dice, las multitudes te apretan y te oprimen. ¿Cómo vas a preguntar que quién te tocó? ¿Sí? Pero Jesús dice, no, es que alguien me tocó intencionalmente. Hay mucha gente que me ha tocado, hay mucha gente que quizá ha orado. Hoy en esta mañana hay muchísima gente que oró antes de salir de su casa o ahora que está en su casa. Pero ¿cuántos están orando con intención? Algunos oran como un rito. Perdónenme la expresión, que creemos que es como solamente y entonces nos echamos la bendición o hacemos una oración sencilla y ya, eso es suficiente. Pero hay gente que se ha tomado el tiempo de tocar intencionalmente al Señor Jesús, movidos por su necesidad. ¿De verdad tú necesitas al Señor? Tienes que tomar el tiempo de tocar al Señor Jesús con intención. Esta mujer toca al Señor Jesús con intención, ¿cierto? Y entonces ocurre ese milagro. Y la tercera persona de la que les hablo también se encuentra en Lucas. Vamos ahora al capítulo 18, ¿sí? Y entonces en el capítulo 18 encontramos en el verso 35 que había, cuando Jesús iba caminando hacia Jericó, un mendigo estaba sentado junto al camino. Y este mendigo, ojo, era una persona que era ciega, ¿sí? Un ciego mendigo. Y cuando él escucha el ruido, yo me imagino que ese hombre ciego ahí escucha el ruido de la multitud y pregunta, ¿qué está pasando? Y cuando le dicen que es Jesús de Nazaret el que pasa por allí, ¿qué hace este hombre? Recuerden, él tiene una limitación. Él no puede ver, no sabe si Jesús lo está viendo. Él está sentado al camino. Pues este hombre lo único que puede hacer y con lo que tiene llama la atención del Señor. Empieza a gritar y probablemente la mujer, si él supiera la historia de la mujer samaritana, de la mujer del flujo de sangre, hubiese dicho, no, me va a tocar ponerme de pie y abrirme camino y tocar el manto de Jesús. Pero este hombre no lo podía hacer, tenía una limitación. Pero este hombre usa lo que tiene para llamar la atención del Señor Jesús y tiene su voz, todavía puede gritar. Y entonces empieza a gritar, ¿sí? Empieza a gritar y dice, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces esto molesta a los discípulos de Jesús y a la gente que está al lado y le dicen, este hombre, cállese, no moleste más. No insista más, no grite más, ¿cierto? Y esto me llama la atención porque va a haber gente a la que le va a incomodar que tú quieras recibir un milagro de parte del Señor. Y el mundo va a querer decirte, cállese, no ore más, no pida más ayuda de Dios, que nos incomoda, ¿cierto? A veces la religión va a decir eso, nos incomoda tu fe y que expreses tu fe. Pero amado y amada, tú tienes que tomar lo que tienes. Y si lo que te queda es tu voz, entonces vas a clamar al Señor. Hoy yo no sé a cuántas personas les han quitado y les han negado hoy la oportunidad de ver un milagro y de quizá experimentar el poder de Dios completamente, pero algo te queda. Y digo, les han quitado porque quizá eso, el mundo, la vida, la rudeza de la vida, el no a un trabajo, un despido, quizá el fin de una relación, quizá ha sido ese cállate. No vas a experimentar felicidad, estás solo, no insistas más, mejor dicho, así como dijo la mujer de Job, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sí? Algunos se encuentran en esta mañana de esa manera, resignados.
Y quizá el mundo les ha dicho, cállate. Pero este hombre hizo algo extraordinario y es que con lo que tenía, que era su voz, gritó con más fuerza, Jesús, hijo de David. ¿Por qué? Porque este hombre quería llamar la atención. Quizá hoy tú dices, no me queda mucho tiempo para orar todo el día, para buscar al Señor. Pero hay momentos en el día que tú tienes, quizá media hora en la hora del almuerzo. Sí, te queda, tú almuerzas y te queda un tiempo para buscar al Señor. Pues si ese es el tiempo que te queda, úsalo sabiamente. Ve a ese espacio, ora y en ese clamor espiritual llama, grita al Señor. Quizás los problemas y las dificultades hoy te quieren callar, pero hoy hay un desafío. Para los que están en su casa hoy pueden gritar el nombre de Jesús, pero los que ya van de camino a su trabajo, quizá van a tener que ahorita más tarde en un break, en un momento del trabajo, en donde puedan tener un momento de descanso, esa pausa activa, van a tener algunos que irse quizá a un baño, encerrarse ahí y orar y decirle, Jesús, ayúdame, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hay gente que hoy está atribulada y que quizá va a su trabajo con el corazón arrugado, pero ustedes van a tener que decirle al Señor Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Pero van a tener que sacar ese tiempo, lo que les quede, para llamar el nombre del Señor. La respuesta a la mujer con flujo de sangre y a este ciego, este mendigo, ¿cierto? Cuando Jesús, ellos tienen este encuentro con el Señor, me llama la atención y termino con esto, que hay algo que se conecta con los dos. Jesús les atiende, ¿cierto? Pero Jesús dice una frase que me llama mucho la atención. A la mujer del flujo de sangre le dice a esta mujer, ¿cierto? Le dice, él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Y al hombre, al mendigo que estaba en la calle, cuando le dice que recibe la vista, le dice, bien, vas a recibir la vista, tu fe te ha sanado. Uy, y esto está muy interesante. Jesús está diciendo que aunque Él es soberano y todopoderoso y puede sanar a quien quiera, hubo dos personas que la fe que manifestaron le llevó a hacer el milagro. Jesús no dijo, bueno, y en mi voluntad te he sanado, y porque yo quería te he sanado. Jesús dijo, tu fe, porque tuviste fe, porque hiciste lo necesario, tu fe te ha sanado. Y entonces aquí vemos un acto revolucionario y algo que no se conoce, no se ha visto, o sea que es muy raro. Cuando alguien mueve el corazón de Dios porque se ha movido en fe. Hoy, ¿cuántos movimientos de fe se necesitan para mover el corazón de Dios? Porque aunque Jesús obviamente está pasando por ahí sanando a quien lo necesita, algunos necesitan demostrar que realmente quieren. Algunos necesitan abrirse paso. Su fe esporádicamente no solamente va a generarse, necesitan desarrollarla abriéndose camino en medio de la multitud. Y entonces Jesús les dirá, es que su fe es la que les ha sanado, porque ustedes decidieron colocarla en el lugar correcto y hacer lo necesario para que esa fe se manifestara. Amados y amadas, hoy quiero invitarle a que hoy su fe toque intencionalmente al Señor Jesús, llame la atención del Señor, haga lo que esté a su cargo, a su responsabilidad para poder ver el rostro del Señor y que el Señor hoy atienda su oración. Vamos a orar, amén, y vamos a disponer el corazón en esta mañana. Dios y Padre, he compartido lo que tú colocaste en mi corazón, una palabra sencilla, Señor, pero poderosa. Y papá lindo, hoy queremos llamar tu atención, Señor. Ahí mientras vamos en el transporte público, aún mientras estamos en las casas, Señor, preparándonos para salir, o los que van en sus vehículos de camino a su trabajo, Señor, queremos llamar tu atención. Papá lindo, con lo que nos toca, con lo que nos queda, Señor. Quizá a algunos les queda una poquita de fe, pequeñita, porque la rudeza del mundo les ha dicho, cállense. No crean más en Dios porque Dios no existe, porque se murió tu familiar, porque se murió tu mamá, tu esposo, porque se acabó tu matrimonio, porque estás endeudado, endeudada. Entonces no tienes razón para tener fe.
Pero hoy el Señor te dice, no le hagas caso, no te dejes callar por el mundo. Haz una oración en esta hora, esa oración de esperanza, esa oración del último recurso, y decir: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Ven, dile al Señor una vez más: Señor, vengo delante tuyo, Señor, y te pido que tengas compasión de mí. Te pido, Señor, que me salves. Te pido, Señor, que sanes a mis hijos, que traigas sanidad a mi casa, que restaures mi matrimonio, que, Señor, que quites la soledad de mi corazón. Mira, amado, yo te pido que por favor hagas esta oración. Haz esta oración sencilla, pero poderosa. Con lo que tienes, dile: Señor, ven. Hoy llamo tu atención, escúchame. Dile: Señor, escúchame, atiéndeme en esta hora. Visita mi vida, Señor. Yo te necesito. Vamos, dile al Señor Jesús: yo te necesito. Hoy llamo tu atención. Transfórmame, renuévame, cámbiame. Jataría que te seré. Oh Espíritu de Dios, hoy venimos y clamamos delante tuyo. Oh Espíritu Santo. Oh Dios, revélate a mi vida. Dile, si quizá tu fe estaba muriendo, dile: revélate a mi vida, porque necesito ver un milagro hoy. Manifiéstate, Señor Dios. Hoy te necesito. Ven, haz una intervención en mi vida. Ven, te necesito. Toca la mano del Señor, toca el manto del Señor, amado y amada, con fe, porque Él tiene el poder, porque es tu fe la que va a hacer también que ese poder salga aún del Señor Jesús. Yo creo en ti. Dile: Señor Jesús, yo creo en ti y creo que tú quieres bendecir mi vida, y hoy recibo ese milagro en el nombre del Señor Jesús. Padre, atiende el clamor de aquellos que hoy oran con intencionalidad, Señor. Aquellos que oran con pasión en el corazón, Señor. Que haya un cambio en sus vidas, en la vida de sus hijos, Señor. Que hoy podamos ver milagros obrar, Señor Dios, porque los necesitamos. Amado y amada, tú que has hecho esta sencilla oración, déjame decirte que el Señor te ha escuchado. Esa oración ya ha llegado delante de Él, y hoy verás un milagro, y de ese milagro podrás testificar. Señor, te damos gracias en esta mañana por lo que has hecho, y bendigo a cada persona que se ha conectado en esta hora, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Queremos saber de los milagros que Dios está haciendo en tu vida en esta mañana. Si has escuchado este devocional, por favor, búscanos y cuéntanos lo que Dios hizo en tu vida, porque hoy hay milagros que se van a ver el día de hoy. Si nunca habías tenido un contacto con esta iglesia, con lo que estamos haciendo acá, somos la Iglesia de Dios Manantial, no la Iglesia Manantial, sino Iglesia de Dios Manantial, IDD Manantial en Bogotá. Nos puedes buscar ahí en Facebook también como IDD Manantial Bogotá. ¿Sí? Y ahí vamos a aparecer el loguito que es blanco con negro, ahí vamos a encontrarnos. También nos puedes ubicar en YouTube también como IDD Manantial Bogotá. Importante colocar IDD, o sea, las 2D de Iglesia de Dios, IDD Manantial Bogotá, para que nos puedas ubicar. ¿Listo? Y nos cuéntanos lo que Dios está haciendo, porque entonces también eso nos va a permitir seguir predicando esta palabra y hacer que esto llegue a más personas. Si esto te ha bendecido, recuerda que también puedes hacer una donación aquí a nuestra iglesia, y puedes también hacer que este mensaje pueda llegar a más y más personas. Nosotros lo hacemos honoris causa, lo hacemos obviamente con una vocación, pero necesitamos ayuda, ¿sí? Para poder seguir adelante, para poder seguir haciendo esto, para poder hacerlo mejor. Entonces necesitamos esa donación o eso que Dios ponga en tu corazón. Ahí está el número de cuenta, ahí ese número de cuenta puedes bendecir la iglesia y bendecir con tus donaciones para que podamos llegar a más personas. Un abrazo muy grande para todos. Recuerden que mi nombre es Pastor Juan Carlos Macías, y le animamos a que pueda usted conectarse cada vez más con el Señor a través de lo que está haciendo y estamos haciendo. Un abrazo muy grande, y esperamos poder vernos también mañana. Continuamos con nuestros 21 días de oración. Recuerde que mañana seguimos con nuestros 21 días de oración, y el domingo serán
a las 10 de la mañana. El domingo no madrugamos, sino que a las 10 de la mañana aquí, los que están en Bogotá, pueden venir aquí a Villa del Prado, en la carrera 55, número 174B-30, a la casa iglesia, y desde aquí ustedes van a poder también buscar el rostro del Señor. Un abrazo muy grande para todos y que el Señor les bendiga grandemente.